y estaban ahí con sus alitas lindos y resplandecientes, y el mismo demonio estaba ahí quietecito, parecía un angelito, porque no era más. Y Dios vio tanta bondad aparente en todos sus ángeles, le digo, yo lo voy a poner a prueba, a ver si son tan buenos como parecen esos muchachos, a ver si se portan tan bien, así como tan lindos y bonitos se ven estos angelitos. Y comenzó a revelarles un secreto, un misterio. Y les dijo, hoy los reuní, dentro de unos siglos, el misterio de la encarnación de mi hijo. Ah, pero es que tiene un hijo, sí, tengo un hijo único, lo engendré desde toda la eternidad. Ustedes ahorita no lo conocen, pero yo lo voy a dar a conocer y va a ser un hombre de carne y hueso. Él ha vivido dentro de mí, en mi corazón, eternamente conmigo, es el verbo de Dios. Y para que Él se encarne, voy a crear una mujer inmaculada. Voy a crear la Inmaculada. Y en ella, a través del Espíritu Santo, se encarnará mi Hijo único y será hombre accesible para que todos lo conozcan, para que todos puedan abrazarlo, besarlo y adorarlo. Y ahí los demonios empezaron a arrancarse la cabeza. Los ángeles, un tercio de los ángeles empezaron a tener argumentos en contra de ese proyecto de Dios, de ese plan divino de la encarnación. Y precisamente Dios les dijo, les tengo una noticia extraordinaria. Miren lo que se me ha ocurrido. Esa Inmaculada que voy a crear todavía no existe, pero está en mi plan, está en mi proyecto. Esa Inmaculada va a ser llamada María, la Reina de todos los ángeles. Ellos dijeron, pero Dios mío, esta Inmaculada ni existe, y va a llegar, y va a existir, y va a llegar a mandar como reina de nosotros, los ángeles. Es eso. Dios se equivocó, Dios se está equivocando. ¿Cómo va a ser un Dios material, un Dios de carne y hueso, y nosotros que somos angélicos, que somos solo espíritu, pura pureza? ¿Cómo vamos a estar adorándolo, arrodillados allí? Y Satanás creó un argumento con el cual permitió un tercio de todos los ángeles. Es decir, mismo Dios se equivocó, y si se equivocó, Él no puede ser Dios. Tenemos que buscar otro Dios, alguien que no se haya equivocado. ¡Qué casualidad! Yo no me he equivocado, miren, yo soy el único aquí que no se ha equivocado. El que creíamos que era Dios se equivocó. Y yo no, entonces adórenme a mí, es que yo no me voy a enterar yo. Adórenme. Y los ángeles, a pesar de que no superan en sabiduría, que no tienen el peso del cuerpo, ni de la mente, ni del alma, se dejaron seducir, y millones, más que todos los chinos juntos, ese día quedaron convencidos y comenzaron a rebelarse contra Dios, porque ellos dijeron, por la presunción, por la soberbia, por la envidia y por todos esos sentimientos malos, se convirtieron en devotos críticos de Dios. Es decir, Dios se equivocó, Dios se peleó, critiquemos a Dios más bien, hagamos una protesta, hagamos una vuelta, un golpe de Estado. Y allí comenzó el pecado. Y después ellos, cuando Dios pega a Eva, ellos ven en Eva la Inmaculada, porque Dios la creó pura, santa, sin pecado, preservada. Y por eso Él fue a enfrentarla inmediatamente. Dijo, esta es la Inmaculada, vamos a destruirla, vamos a hacerla pecar, vamos a hacer que se manche, para que Dios no pueda encarnarse en ella, porque Dios es puro y Él no va a morar donde hay pecado. Y por eso ellos inmediatamente, a través del ocultismo, de la comunicación con los espíritus malignos, vino a seducir a Eva, a engañarla, y a través de
lleva al hombre también y a perturbar el plan de Dios, a dañar. ¿Cuál fue la causa que los demonios se revelaron? El misterio de la encarnación. No había ocurrido, ni siquiera existía la Virgen, pero solamente ante el plan de Dios, ellos se revelan por este misterio. Y San María de Montfort, que es el profeta mayor de estos tiempos, en el numeral 243 nos dice que nosotros, los devotos de la Virgen, los hijos y devotos de María Santísima, debemos profesar una singular devoción al misterio de la encarnación del Verbo, el 25 de marzo, creo que hoy es el 25 de marzo, ¿verdad? Este es, en efecto, el misterio propio de esta devoción. ¿Cuál es el misterio central de este libro, de esta devoción? Dice Montfort, la encarnación de Jesucristo en el vientre de María. Puesto que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para honrar e imitar la dependencia inefable que Dios Hijo quiso tener con respecto a María, para la gloria del Padre y para nuestra salvación, dependencia que se manifiesta de un modo especial en este misterio, en el que Jesucristo se halla prisionero y esclavo en el seno de la excelsa María, en donde depende de ella en todo y para todo. No sé si alguien tiene la Biblia. ¿Alguien tiene la Biblia? Ahí está, en esta hora. Busca allí del Evangelio según San Mateo, capítulo 13, verso 31. Y nosotros que tienen el tratado vamos a avanzar una página y vamos a buscar el número 248. 13, capítulo 31. Mateo 13, verso 31. Déjenlo por ahí. La página sí. Lo vamos a leer en el numeral 248. El tiempo no me permite detenerme aquí para explicar las excelencias y grandezas del misterio de Jesús que vive y reina en María, es decir, en la encarnación del Verbo. Numeral 248, de donde estaban antes, una página más. De donde estaban antes, el numeral 245, un poquito más adelante, tres renglones más abajo. 248. Los renglones son los números grandes, los 48. Me contentaré con decir dos palabras. ¿Dónde estaba? Que este misterio de la encarnación, que este es el primer misterio de Jesucristo y el más oculto, el más elevado y menos, vamos a leerlo todos juntos porque tenemos el libro ahí, ¿no? Dos palabras vamos a decir de este misterio. Que este misterio, no que este es el primer misterio de Jesucristo, el más oculto, el más elevado y el menos conocido. Que en este misterio Jesús, en el seno de María, el más elevado y el menos conocido. Queremos el seno de María, de los santos, rezada de los secretos de Dios, escogido de acuerdo a eso. Vamos a leer ese segundo punto otra vez. En este misterio, Jesús es el seno de María, al que por ello denomina los santos, la sala de los secretos de Dios, escogió, de acuerdo con ella,
a todos los elegidos, que en este misterio realizó ya todos los demás misterios de su vida por la aceptación que hizo de ellos. Por eso, al entrar en el mundo, dice él, aquí estoy yo para realizar tus designios. Entonces, ya dijimos que el misterio de la encarnación, eso es cualquier cosa, ¿verdad? No. Eso no tiene mucha importancia. Eso fue lo que dijimos. No. Dijimos que es el misterio más importante, más oculto y el primer misterio de Jesucristo que encierra todos los demás misterios. Ahí tenemos el Santísimo Sacramento del altar, la presencia eucarística de Jesús. Es un misterio porque él lo dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, quien come este pan vivirá para siempre. El misterio de la presencia real eucarística de Jesús. Tenemos el misterio del Espíritu Santo, del envío del Espíritu Santo. Tenemos pues tantos misterios. El misterio de la salvación. Somos salvados por la sangre preciosa de Jesús, por sus santas llagas, por su cuerpo, por su sangre, somos redimidos. Esos misterios y todos los misterios dependen de la encarnación de Jesús, porque la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz se la dio ¿quién? María. Vamos a leer, vean acá para que lo vean porque tiene mejor vista con una voz potente. Mateo 13, 31 adelante. Versículo 31. El grano de mostaza. Jesús me propuso otra parábola. Aquí tienen una figura del reino de los cielos. El grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece se hace más grande que toque las plantas de la planta del huerto. Es como un árbol, de modo que las aves vienen a posarse en sus ramas. Jesús le contó otra parábola. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos, la levadura que toma una mujer y la introduce en 3 medidas de harina. Al final toda la masa fermenta. Todo esto lo contó Jesús al pueblo en parábola. No le decía nada sin usar parábola. De manera que se cumplía lo dicho por el profeta: hablaré en parábolas, daré a conocer cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Después, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice el antiguo profeta: daré a conocer cosas ocultas que estaban ocultas desde antes de la creación del mundo. O sea, desde antes de la creación de Adán y Eva, desde antes de la creación del paraíso del Edén, había ocurrido algo, había ocurrido un pequeño problemita, ¿verdad? Ya sabemos cuál fue. Ya no es oculto para nosotros, porque en este tiempo de la Virgen, ella viene a revelarnos todo lo que está en la palabra. Entonces leímos ahí, en Mateo capítulo 16, que estas dos parábolas, la del grano de mostaza y la de la levadura, se refieren al problema que tuvieron los ángeles en el cielo, a esa gran confrontación en donde salió victorioso San Miguel Arcángel. Y de eso es que yo vine a hablar, de ese problemita. Veamos las dos parábolas. Primero nos habla: el reino de los cielos es semejante a un granito de mostaza. Aquí antes que yo comenzara, yo iba a hablar, enumerar número
27, o sea, si el 27 porque ya leyeron el 13 y el 14. ¿Qué dice numeral 13 y 14? Dice que María delante de su hijo es más pequeña que un granito de mostaza, más pequeña que un átomo, mejor dicho es la nada, pero ella, Dios ha querido por medio de ella realizar sus más grandes prodigios, traernos al Salvador, y no vamos a seguir haciendo más prodigios si no es por medio de ella, porque Dios comenzó su obra por ella y no la va a dejar en este camino, la vamos a terminar su obra hasta el fin, hasta la victoria total de su inmaculado corazón. Entonces ya dijimos que ella es más pequeña que un átomo. Es decir, Jesús lo que nos está diciendo en la parábola, los ángeles parecían muy buena gente, todos muy chévere, buena onda, pero Jesús dijo, pero Dios Padre dijo, yo voy a poner a prueba, una pruebita pequeñita, van a tener una reina de los ángeles, mi hijo se va a encarnar en esa inmaculada, toda rodilla se doblará ante el Salvador, el Mesías, el Señor. Y ellos dijeron, usted es su hijo, no me gusta eso, me revelo, prefirieron perder el cielo de Dios. Ahí vivían sin cola, ahí vivían con todas las comodidades, ahí vivían esas mansiones celestiales, alabando y bendiciendo a Dios. Prefirieron perder todo eso por la soberbia, por la presunción, por las críticas, por esos argumentos diabólicos. Prefirieron perder todo y adorar al diablo que adorar a Dios, que someterse a ese plan maravilloso de un Dios de amor y de misericordia que quiso hacerse pequeñito en el vientre de María. Y San Miguel Arcángel es el que detiene esa rebelión diciéndole, hijo, ¿quién como Dios? Nadie como Nadie como Dios. Aunque esas grandes jerarquías celestiales caían de rodillas ante Satanás, San Miguel Arcángel, que estaba a lo mejor en los últimos puestos con San Miguel allá en el cielo, San Rafael y con San Gabriel, ellos detienen la rebelión diciéndole, ¿quién como Dios? ¿Cómo que tú vas a ser Dios? ¿Cómo que tú vas a ser Dios? Nadie como Dios. Y detiene esa rebelión. Y ese átomo, que es María, es el medio de la balanza de Dios, donde Dios juzga y se cumple lo que dice en el Evangelio, el voto de los misterios del Evangelio, que es la presentación del niño Jesús en el templo, donde el Señor le dice, este niño estará puesto para levantar a unos desalzar y para a otros. Hay quienes subieron y ahora están bajos. Jesús lo dice en el Evangelio, que el reino de los cielos los últimos serán los primeros. Satanás, los reyes, estaba en el primer puesto, quedó en el último. San Miguel Arcángel y todos los ángeles humildes y sencillos tomaron los primeros puestos por su humildad, por su obediencia, por defender la verdad de Dios, y ellos tomaron los primeros puestos, Dios les dio los primeros puestos. Y la siguiente parábola que leímos ahí, en Mateo 16, dice, el reino de los cielos es semejante a una mujer que agrega 2 medidas de levadura en 3 medidas de harina. ¿Cuál creen ustedes que es esa mujer? ¿Quién será esa mujer que le agrega cosas a la Trinidad, a las 3 medidas de harina? María. A la Santísima Trinidad. Ella le agrega, imagínense, la mujer va a agregarle, porque Jesucristo era un ser solamente espiritual, como Dios Padre lo es, solo espíritu, no tenía manos para que fueran clavadas en la cruz, no tenía el Sagrado Corazón para que ardiera de amor por nosotros. Entonces la Santísima Virgen le agrega las 2 medidas de levadura, es decir, la sangre de la Virgen, el cuerpo de la Virgen, que después vamos a ser transformados en el cuerpo y sangre de Cristo, como en la Eucaristía. Ella es el molde, dice el Tratado de la Verdadera Devoción, del Dios viviente. Dios no era humano y la Virgen es el molde para que Dios se haga hombre.
pero también ella es el molde, ese confort, para que aquellos hombres que quieren ser otros Cristos, que quieren llegar a esa grandeza, a esa santidad, tienen que pasar por el molde de María, que es el molde del Dios viviente, para hacerse otros Cristos. Usted quiere parecerse a Cristo en su humildad, en su entrega, en su obediencia, en su amor, en su divina misericordia, en su justicia. No lo puede hacer con la fuerza humana, tiene que entrar en el molde del Dios viviente, es decir, en el Inmaculado Corazón de María, y hasta la forma de Cristo. De allí salió su cuerpo y su sangre que se nos da enteramente en la cruz. Y ese es el misterio. Y ante eso es que el demonio y sus secuaces se rebelan. Al demonio llevaba años, siglos, adorando a Dios Padre. Eso no le preocupaba, lo veía más grande y más fuerte que él. Pero adorar a Jesucristo hecho hombre y hecho un bebé en el seno de María, su soberbia, su altivez, no se lo permitió. Y todo lo que él perdió por su soberbia, por su desobediencia y por su rebelión, lo ganó la Virgen por su humildad, por su sencillez. Nunca se creyó más que ninguna otra. Ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí su palabra, estoy a la orden, voy a obedecer, papá Dios. Yo no soy más importante, yo soy la cachifa de Santa Isabel. Me voy presurosamente a tender su parto, a lavarle los corotos, a plancharle la ropa, a Santa Isabel porque está viejita, va a dar Juan el Bautista, yo la voy a ir a servir. Yo soy la cachifa de Dios, soy la cachifa de Santa Isabel, la esclava de amor de todos los hombres, de todas las mujeres, de todos los tiempos. Igualito a lo que dijeron los ángeles allá rebeldes, ¿verdad? No, ¿verdad? Por eso ella es elevada y los ángeles se preguntan unos a otros: ¿quién es esta que se eleva hasta el trono de Dios? ¿Quién es esta? Maravillados de ver a imagen y semejanza de Dios, María, imagen y semejanza, porque no tuvo pecado, porque fue humilde como Cristo, como su Hijo, porque se entregó totalmente en la cruz también junto a él. Cristo sufría y María lo consolaba. Jesús padecía y María se compadecía. Jesús nos redime y María es la corredentora, la compañera inseparable de Jesucristo. Se lo decía Simeón en la presentación del himno del templo. Le dijo a María: a ti una espada de dolor atravesará tu alma. Y lo vamos a leer ahorita el domingo en el Evangelio. El soldado romano, cuando Jesucristo ya había dado su vida por nosotros, se acercó con una lanza y traspasó su corazón. ¿Qué traspasó? Su corazón. ¿Cuál corazón? De Jesús. ¿Cuál corazón? Inmaculado. ¿Cuál había dicho Simeón que iba a ser traspasado? El corazón. Simeón, lleno del Espíritu Santo, traspasará le tu dijo a corazón. María: tu alma, una espada, una lanza, traspasará tu corazón. Tu alma. Y en la cruz vemos que el soldado viene con esa lanza. ¿Y qué es lo que traspasa? El corazón. ¿Cuál corazón? El de María y el de Jesús. Los dos en un solo corazón. Ajá. El alma de María y el de corazón Jesús. de Jesús son uno solo. Porque el Espíritu Santo no se equivocó. La profecía de Simeón se cumplió con la lanza. Traspasó los corazones que están unidos para siempre, unidos en un solo amor, en una sola voluntad. María renunció totalmente a la voluntad humana y aceptó en su corazón y en su vientre la voluntad de Dios hasta encarnarse. Ese es el misterio que hoy conmemora la Iglesia, que se ha mantenido oculto, ¿verdad? Pero que es el mayor de los misterios, porque sin Jesucristo encarnado no hay sangre que nos redima, no hay redentor. Sin Jesucristo encarnado no hay Eucaristía, no hay salvación, no hay venida del Espíritu Santo. Todo es más misterio
de nuestra salvación dependía del sí de la Virgen, aceptando el plan de Dios y no rebelándose diciendo que Dios estaba loco, que Dios se había equivocado. Dios no se ha equivocado, Dios sí está loco de amor por nosotros, nos ama con un amor infinito a cada uno de nosotros, y por eso dio su Hijo para que tuviéramos por medio de vida en abundancia. Por eso su Hijo dio su sangre por nosotros, dio su Espíritu Santo y todos los dones, carismas y talentos. Entonces, los felicito porque están reunidos en torno a María. En torno a María los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Los demonios fueron los primeros falsos devotos, críticos, presuntuosos, devotos escrupulosos, devotos que por la crítica, por el odio, por la soberbia, por la altivez, se ganaron la condenación eterna. Los mismos apóstoles de Jesucristo, antes de la venida del Espíritu Santo, también fueron falsos devotos. San Pedro negando a Jesucristo, los otros vagabundos inconstantes, abandonando los ojos de la cruz. Santiago y San Juan pidiendo que cayera fuego del cielo para que devorara a los samaritanos, falsas devociones, pero ellos, a diferencia de los demonios, se arrepintieron ante ver este amor tan grande de Jesucristo en la cruz de todo corazón, y el arrepentimiento y la conversión es el camino que nosotros tenemos. No porque nunca hayamos caído, no porque no seamos débiles y no seamos torpes, desde que los ángeles tan sabios cayeron, caíse nosotros, tenemos una menor capacidad de inteligencia, de sabiduría, también caemos. Tenemos la posibilidad, por la sangre preciosa de Cristo, por los sacramentos, sobre todo la confesión, de recuperar esa gracia, de arrepentirnos. Y fíjense, en Colosenses San Pablo también habla de la importancia de este misterio de la encarnación, cuando dice: muchos anticristos han salido y todo aquel que niegue la encarnación de Jesucristo es el anticristo. Todo el que niegue Jesucristo encarnado, lo dice en Tesalonicenses, segunda Tesalonicenses capítulo 14, si mal no recuerdo, dice: todo el que niega la encarnación de Jesucristo es el anticristo. Es decir, es un misterio central de nuestra fe que debemos profundizar y conocerlo. Sabemos que ya lo leímos hoy en el numeral 245, todo el tratado se basa en enseñarnos este misterio, a través del misterio de toda la Biblia, toda nuestra redención y nuestra salvación. Los felicito porque ya comenzaron, no dejen el tratado de la verdadera devoción, continúen llenándose de esta sabiduría de Dios que está allí revelada para nosotros. Es un libro que tiene más de 300 años, duró más de 100 años perdido porque no era para ese tiempo, es para los apóstoles de los últimos tiempos, que somos cada uno de nosotros que estamos aquí. No tengamos temor de predicar este libro, de enseñarlo a otros, de comentarlo con nuestros hermanos, con nuestra cuñada, con nuestros vecinos, porque de eso también depende nuestro juicio. Así como los ángeles tuvieron ese juicio, también nosotros tenemos ese juicio, es decir, aceptar ese plan de amor de Dios, de enviar a su Hijo único para redimirnos y salvarnos, aceptar ese plan y vivir consagrados a ese Jesús encarnado en María, y vivir como ese modelo de amor, como María, como leímos aquí, es el jardín donde Dios guarda sus mayores tesoros y secretos y misterios, vivir unida a ella para así poder crecer, para así poder santificarnos, para así poder convertirnos y vivir la verdadera devoción a ella, que consiste en conocer sus virtudes e imitar sus virtudes. Eso es lo que nos va a llevar a la salvación. Sin conversión no hay salvación. El rosario, la oración es muy importante y muy bonita, donde no más
se reúnen en mi nombre y estaré yo haciendo milagros. No son suficientes, no bastan los milagros para salvarnos. No los conozco, aunque digan que hicieron milagros en mi nombre. Conozco a los que hicieron mi voluntad, es decir, a los que se convirtieron, a los que se pusieron a los pies del Maestro, a los pies de María, y allí se alimentaron, se amamantaron de la palabra de Dios como Cristo, se amamantaron de la sabiduría, de la humildad, de la sencillez de María Santísima y invitaron. Ese es el camino de nuestra redención. Oremos juntos para que podamos vivirlo, para que podamos proclamarlo no solamente de palabra, sino con nuestras buenas obras, con nuestras buenas acciones. Es allí donde vamos a traer a todos hacia Cristo. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios selle en nuestra mente, en nuestro corazón, esta palabra que tú nos has revelado por medio del profeta de Monfort, a fin de que podamos vivirla y hacerla vida en nosotros y compartirla con nuestros hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora nos preparamos para hacer la celebración de la palabra. Nuestro hermano Pedro, que está metido conmigo en los nacimientos, de Apóstol igual que yo, aquí en la parroquia Santo Domingo de Luján de Luján, en los nacimientos. Él me va a acompañar en la celebración y él va a predicar conforme a las lecturas que nos corresponden hoy en el Evangelio. Y vamos a orar también unos por otros para que estas gracias que Dios nos está derramando se fortalezcan por la oración, por la unidad de la fe. Así lo haremos.